En esta oportunidad hablaremos acerca de skimming and scanning. Este trabajo es realizado por Melanie Ordóñez y Daniel Romero, estudiantes de la licenciatura en básica primaria de noveno semestre. Iniciemos. ¿Para qué sirve el scanning? Recordemos que scanning viene de la palabra en español escaneo y lo que busca es que se logre hacer una lectura explorativa para así poder localizar un dato concreto, sea la búsqueda en un diccionario o buscar una fecha o un tema en específico. Para poder escanear se deben cumplir dos pasos, el cual es el primero, mover nuestros ojos rápidamente por el mismo a lo largo de la página, hacer caso omiso a cualquier información que no sea aquella que estemos buscando. Entonces, en lo que sí nos debemos enfocar es en el número, la fecha o la palabra clave o título que estemos buscando o necesitando de la lectura. Aquí encontramos algunos ejemplos de scanning. Iniciamos con el de la búsqueda de una palabra en el diccionario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a mi diccionario y quiero encontrar la palabra desconcertar. Entonces hago una lectura de arriba hacia abajo y busco la palabra que más se asemeje. Entonces, desconcertar quiere decir desorientar o turbar el orden de una cuestión o objeto. También la búsqueda de una fecha o nombre en una lectura. Aquí tengo este libro y dice que quien la escribió fue Yolanda Reyes y su ilustrador fue Daniel Rabanal. Continuamos con los ejemplos del scanning. También encontramos aquí el listado de películas. Puede que estemos buscando la película Luca, entonces iniciamos con la L y vamos buscando entonces la que más se asemeje, después observamos su carátula, el año en la cual hicieron esta película y también cuál es su duración. También encontramos el horario en el cual pasa el bus o el horario de clase, en donde lo primero que hacemos es ver el día, luego la fecha y la materia que nos toca. También aquí encontramos otro ejemplo, el cual es el del calendario. Entonces yo voy a buscar una fecha en agosto, entonces voy al mes, después voy al número, o sea, la fecha, que es 26, y finalmente voy con el día, que sería agosto 26 y que sería viernes. Ahora continuaremos con las similitudes entre scanning y skimming y las diferencias entre los mismos. Entre las similitudes encontramos que los dos métodos nos sirven para una comprensión lectora, ya que sabemos que entre las 4 habilidades que se tiene que tener en inglés, una de las más importantes es la lectura. También que estas dos técnicas buscan la aceleración de la lectura, sobre todo en los textos académicos, para ir directamente al grano. Entre las diferencias encontramos que el skimming ayuda específicamente a tomar una idea global de un texto, mientras que el scanning, por el contrario, se enfoca en la información específica de un texto. Bueno, continuando con la exposición referente a lo que es skimming y scanning, voy a hablarles un poco más de lo que es el skimming. Nos comparten que es una de las estrategias de lectura, sí, que algunos la llamamos en español barrida de texto. Consiste en un examen superficial del texto, esto sin leerlo a detalle, con el fin de obtener una idea general del contenido. O sea, es decir, leemos algo de manera global, de manera muy general, para encontrar se podría decir, una explicación mucho más rápida, no tanto como minuciosa como lo hace el scanning, sino de una manera más rápida, más breve. Bueno, esto es posible mediante unos pasos, ¿sí? Mediante el análisis de unos pasos, los cuales son, en primera instancia, ¿no? La tipografía, segundo, ilustraciones, tercero, referencias numéricas, cuarto, deducciones. En la quinta nos dice identificación de cognados, título y subtítulo.
¿A qué nos hace referencia en los cognados? A esas palabras en inglés que tienen una escritura similar en el español, al español. Entonces podríamos como deducir un poco más fácil el significado de estas palabras. Y como sexto, la estructura del texto y todo aquello que pueda proporcionar una idea global. Ejemplo. Aquí nos comparten un ejemplo muy claro para tener más en cuenta, bueno, más que eso, para que podamos comprender de una manera más sencilla qué es el skimming. Nos dicen, cuando entramos a un restaurante y el mesero nos da el menú, es posible que no sepamos con exactitud lo que queremos comer. Recorremos con la vista los platillos del menú para ver lo que contiene y lo que podríamos apetecer. Esto es skimming. Si nos damos cuenta, nos dicen es que hacemos una lectura muy rápida de los platillos que existen y listo, o sea, el que nos gustó, ese lo pedimos. Y bueno, debes notar que el empleo del skimming y o scanning no depende del tipo del texto, sino más bien el propósito del lector. ¿Sí? Esto pues se lo puede emplear en todas las lecturas, ¿no? Para eso nosotros tenemos muchas clases de libros, los cuales nos comparten ideas muy generales a nivel global y otros que nos piden hacer un estudio muy minucioso de la lectura para poder comprenderla. Bueno, a continuación hay unas referencias, ¿no? De lo que es el skimming y cómo nosotros podemos practicarla. Entonces nos dice que se refiere a un proceso de lectura de las ideas generales dentro de un pasaje para conseguir una primera impresión del todo, o sea, de todo el texto, ¿no? Sobre la selección de una lectura. Bueno, nos dicen que cómo nosotros la podemos identificar, ¿no? Leer el título, por ejemplo, de un libro, leer la introducción o el primer párrafo, leer la primera oración de cada uno de los párrafos, leer todos los encabezados y subencabezados, notar todas las imágenes, los cuadros o los gráficos, notar también las letras cursivas, las negritas o frases que sean importantes. Por último tenemos leer un resumen, ¿sí? O el último párrafo. Eso es lo que nos comparten para que nosotros podamos tener como una claridad, ¿no? De cómo podemos practicar el skimming y leer de una manera más rápida, teniendo en cuenta, ¿no? Que se lo puede utilizar en algunos textos, ¿sí? Depende del lector. Y bueno, aquí hay algo muy importante, que es la contribución a la comprensión lectora de textos escritos en la lengua extranjera, ¿no? Es muy bueno el skimming y el scanning porque se enfocan precisamente en esa parte, ¿no? En la parte de poder comprender mejor lo que es la lengua inglesa, ¿no? De lo que nosotros podemos comprender. Por eso nos comparten lo siguiente. La contribución a la comprensión lectora de textos escritos en lengua extranjera es específicamente que se manejan los dos procesos. Para un beginner, ¿a qué me refiero con los dos procesos? El skimming y el scanning. Podemos pasar de uno a otro de una manera muy breve. Entonces, para un beginner, ¿no? Para un principiante, el skimming puede ser una herramienta muy útil al momento de querer interpretar un texto de manera más breve. Y bueno, por otro lado, el scanning fortalece la manera significativa, el léxico, el bagaje conceptual y claro está, comprender de manera más clara un texto. Al practicar el scanning también debemos tener en cuenta que nos va a tomar mucho más tiempo. Y el aporte que generan estos métodos para presentar las pruebas Saber Pro, que es pues la énfasis de nuestra carrera en estos momentos, ¿no? Bueno, esta nos permite enfocarnos en lo que cada uno de ellos nos ofrece, ya sea practicar lecturas, las cuales podemos pasar de un skimming a un scanning, después de un proceso de comprensión de cada uno de los conceptos a tratar. Ayuda a fortalecer en gran medida el proceso de comprensión lectora, la cual es indiscutiblemente la más importante. No debemos pasar por alto, ¿no? Que al momento de estar respondiendo estas pruebas,
nosotros debemos hacer una lectura a veces 2, 3 o 4 veces más para poder comprenderla, sobre todo en el inglés. Sin embargo, pues también tenemos lo que es el skimming, ¿no? Que ayuda muchísimo también a solo encontrar esas palabritas que nos dan como esa clave para poder responder de una manera más rápida sin tener que leer todo el texto. Sin embargo, también nos arriesgamos un poco, ¿no? A de pronto entrar en alguna equivocación por parte del estudiante, obviamente para la respuesta de cada una de estas, ¿no? Sabemos que al hacer una lectura muy breve también pues podemos caer en esas equivocaciones y responder de manera errónea. Bueno, agradecemos mucho su atención. eh, Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.